Bienvenidas a este tercer taller que es la nutrición preescolar. En este taller ya vamos a ver aspectos más básicos de la nutrición, porque ya hemos abarcado la importancia de el cuidado de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y bueno, también el cuidado de la alimentación, la introducción de la alimentación complementaria en el periodo de los 6 meses al año para así evitar alergias e intolerancias que nos puedan provocar los alimentos. También en este taller me gustaría ver el tema de las curvas de crecimiento y, bueno, que se entienda un poco más lo que es la interpretación que nos da la OMS, pues, de qué son estas curvas, qué son estos parámetros y por qué se le da esta interpretación. El propósito de la atención nutrimental en esta etapa es que se aporte la cantidad suficiente de energía y nutrimentos para que se tenga un óptimo desarrollo y crecimiento y de esta manera evitar enfermedades subyacentes a la malnutrición y además, pues también forjarle buenos hábitos alimenticios que van a continuar durante el resto de su vida. ¿Qué características fisiológicas tenemos? Bueno, esta etapa comprende del primero al sexto año de edad. Vamos a ver una disminución en la velocidad de crecimiento y por ende una disminución en el apetito. Podemos ver que los niños esta etapa como que no quieren casi comer, pero pues puede ser perfectamente normal, pero hay que asegurarnos de darles una nutrición con buen aporte nutrimental. Vamos a ver que crece el cuello, se van a reducir los depósitos de grasa subcutánea de cara y cuerpo, esos cachetitos van a empezar a bajar, es normal. Van a madurar también los músculos abdominales, podemos ver que durante los primeros años de vida el bebé presenta pues una prominencia del estómago porque pues no tiene esta maduración de músculos abdominales, pero se va a empezar a ver esa maduración y va a disminuir esa prominencia. Va a parecer que está adelgazando, pero es un cambio fisiológico completamente normal que, pues, como padres nosotros lo que debemos de hacer es procurar, darle una correcta alimentación. ¿Cuáles son los principales problemas relacionados a la malnutrición? Pues es la obesidad y el sobrepeso por el consumo excesivo de kilocalorías, grasas, hidratos de carbono, que, pues, nos va a provocar, eh, enfermedades en el síndrome metabólico, un síndrome metabólico, este, en etapas más tempranas. Y bueno, también, un niño que tuvo sobrepeso, obesidad, que no se atendió, que no se hizo una intervención en la adultez, va a ser un adulto con sobrepeso y obesidad, porque, bueno, las células que guardan esta grasa, que tienen este acúmulo de grasa, se llaman adipocitos. Estos adipocitos van a crecer, o sea, tanto en volumen como en cantidad, lo que va a provocar que de adultos sea más difícil, adelgazar. Entonces, se va a tener una tendencia a ser un adulto con sobrepeso y obesidad, debido a esta, pues, hiperplasia, este crecimiento en volumen y cantidad de las células. Entonces, es por eso que hay que hacer una intervención temprana para evitar tanto problemas como tendencias a sobrepeso y obesidad. Además, bueno, se va a tener una anemia, que, pues, por un problema de desnutrición, pues, por falta de alimentos, de y también de alimentos nutritivos, porque muchas veces se puede ser, un niño con sobrepeso y obesidad que tenga anemia, porque no está recibiendo los nutrimentos adecuados, ¿no? Está consumiendo alimentos chatarra que no son ricos en nutrimentos. Entonces, también hay que cuidar aquí esa parte, porque no siempre un niño gordito, un niño que tenga sobrepeso o obesidad, significa que está bien nutrido. También hay que ver la alimentación que se le está dando. Además de los problemas de caries dental, que bueno, aquí una dieta alta en fibra disminuye la caries, porque bueno, recordemos que
La digestión empieza desde la saliva con la excreción de enzimas, digestivas que nos ayudan a hacer todo este proceso. Entonces, dieta alta en fibra, que es verduras y frutas, ¿no? Entonces, también, pues, hay que cuidar estos problemas que se relacionan con la malnutrición, con una buena dieta. Las curvas de la OMS, que es el tema que me gustaría como ver un poco para entender un poco más los diagnósticos que se hicieron. Bueno, ¿qué son las curvas de crecimiento? Ustedes vieron estas tablas en los diagnósticos y bueno, vamos a ver qué son. Las curvas de crecimiento provienen de un estudio multicéntrico de referencia que hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Se desarrollaron a partir de información obtenida midiendo y pesando a miles de niños. Y a partir de esas cifras se estableció un peso y una estatura promedio nacional para cada edad y sexo. O sea que las tablas no van a ser lo mismo para una niña que para un niño o para un año como para 2 años, ¿verdad? De manera que se puedan observar las tendencias a lo largo del tiempo y puedan identificarse los problemas en el crecimiento, pues tales como un retraso del crecimiento que se va a reflejar en una desnutrición crónica, porque pues si un niño no come, no crece, ¿no? No come bien. Este, porque pues es un periodo crítico de crecimiento esta etapa, ¿no? Un bajo peso que se tenga. También identificar etapas de desnutrición que se presenten en el niño, o sobrepeso, obesidad, que bueno, de manera en base a la interpretación de la OMS, se tiene por parte del personal de la salud, como un nutriólogo, un pediatra, realizar un análisis, porque estos marcadores se ven influenciados por un bajo peso al nacer o una baja talla al nacer. Debemos ver la tendencia de crecimiento que se ha tenido a lo largo del tiempo, pues porque, por ejemplo, aquí está el nacimiento hasta los 5 años, ¿no? Si el promedio estándar que da la OMS de un buen peso y una buena talla es esta curva verde que está aquí, que es el percentil 50, que ahorita vamos a ver qué es el percentil y qué es la puntuación Z. Ya sea percentil o puntuación Z, en esta línea verde que está aquí, pues bueno, si el niño tuvo un buen peso y una buena talla al nacer, que la interpretación que le da la OMS es que esté aquí, en la línea verde, pues tiene que seguir a lo largo del tiempo una curva, esta curva, conforme pasan los años, que puede tanto estar entre estos límites y va a tener una correcta entre los límites 85 y 15, crecimiento y peso, ¿no? Pero sin embargo, si el niño nació aquí con un peso o crecimiento dentro de la línea verde, acercándose ahí, pero por algún problema nutricio el niño baja y cruzando esta línea amarilla y se acerca a la roja y la sobrepasa, entonces allí ya tenemos un problema de desnutrición. O por el contrario, si el niño empieza a tener un problema de crecimiento rebasando estas líneas, normalmente no es un indicativo malo, ¿no? Pero de peso sí. Entonces, si el niño nació por aquí por la verde y se va acercando cada vez más a estas líneas, pues sí, ahí hay un problema, pasando sobrepeso o obesidad. Pero sí, también lo que se tiene que ver y valorar son los factores genéticos hereditarios, como son la estatura de los padres, o bueno, a lo mejor lleva un buen crecimiento y todo, pero tuvo una enfermedad o tiene enfermedades como la diarrea recurrentes que pues van a provocar pues que tenga una bajada en el peso y pues caiga por estas curvas, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el caso de los factores genéticos, si el niño, porque tiene de manera hereditaria pues, una estatura más baja que la promedio, pues, no es un indicativo de que está mal, simplemente está siguiendo la línea de crecimiento de sus padres. Y si el niño nació aquí en la línea amarilla
la OMS puede decir, no, es que está bajo de peso, pero en relación a la genética familiar, pues está en un peso normal, porque es al fin y al cabo lo que está heredando. Y si el niño sigue por aquí en esta línea siempre, pero no baja de esta línea y va así creciendo, aunque no sea la mediana, aunque no sea el promedio que nos da la OMS, bueno, está bien porque va siguiendo una tendencia de crecimiento de sus padres. O sea, el punto de la línea es que vaya creciendo, si está abajo, acercándose a la mediana, pero sin, pues, sin pasarla, sin sobrepasarla, mientras no rebase esas líneas de sobrepeso, obesidad. El crecimiento en sí, si un niño es más grande que todos los niños en su salón, no es un problema, pero el peso sí puede presentarse un problema. Pero pues bueno, aquí, como lo decía, es interpretar 3 parámetros que son los que se hicieron en niños menores a 5 años, que fue el peso para la edad, la talla para la edad, y ahí también entra el peso para la talla, porque un niño que es más alto que el promedio no va a pesar lo mismo que ese promedio a esa edad, o una niña, porque pues obviamente se debe compensar el crecimiento y el peso, ¿no? Pero también ya hay momentos en los que, aunque tiene un buen crecimiento, pues ya el peso ya sobrepasó todas las líneas, entonces ya no es algo saludable. Pero también aquí se evalúa en lo que es la desnutrición, como lo decía, si no come, el niño no crece. Entonces ahí se evalúan datos de desnutrición, que pueden ser bien factores genéticos o problemas ya de desnutrición en los que pues el niño no está creciendo porque no tiene una correcta alimentación y eso se ve reflejado tanto en el peso para la edad como la talla para la edad y tanto en un bajo peso hasta para la talla, ¿no? Ya en niños mayores de 5 años, pues se hizo la evaluación en base al IMC para la edad, el peso para la edad y la talla para la edad. Pero bueno, estas líneas que les comentaba son la puntuación Z y el percentil. El percentil, pues es una medida de posición usada en estadística que nos va a indicar, una vez que se ordenaron los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo de la cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo. Como vemos aquí abajito de la tabla, este es el percentil 50, que se supone es el peso saludable en estadística para cierto grupo poblacional, y ya pues si se va acercando a 75, 95, pues ya de 85 ya nos indica un sobrepeso y un 95 más, pues una obesidad, o por el contrario, si se va acercando el 15 al 5 y lo rebasa, bueno, pues ahí nos va indicando un bajo peso y posteriormente un problema de desnutrición en sus etapas. La puntuación Z es, si lo comparamos, parecido, pero bueno, en la puntuación Z es un puntaje que indica qué tan lejos de la mediana se ubica una medición, también conocido como puntuación de desviación estándar. Las líneas de referencia de las curvas de crecimiento, aquí vemos en la imagen, van a estar etiquetadas como esta línea aquí. Vamos a hacer que la puntuación Z es el 0, ¿no? Van a estar etiquetadas en 1, 2 y 3, o -1, -2 y -3. O sea que vamos viendo lo mismo. Aquí la puntuación Z, el 0, Z es como que la línea del percentil 50, y si nos vamos acercando a más 1, más 2, más 3, pues ya estamos viendo parámetros de sobrepeso, obesidad, pero si nos vamos acercando -1, -2, -3, pues ya estamos viendo parámetros de lo que es un bajo peso o una desnutrición, que si las tablas que ven se acercan a +2 o -2, bueno, aquí está como este promedio en lo que está bien, mientras no rebase esas líneas que son
tanto el -2 y el +2. Ahí todavía está bien, pero sí vemos que está siguiendo una tendencia, ¿no? Que ya se va a valorar más profundamente en un análisis de nacimiento a la fecha para ver si está siguiendo una tendencia o si simplemente es normal por factores hereditarios. Pues bueno, esto es lo que se vio en lo que fue el diagnóstico, la interpretación que se hizo y por lo general todos los niños que se evaluaron se encuentran en un valor normal de acuerdo a estos estándares. Y a los que tienen una nota en un diagnóstico determinado, pues solo es una recomendación que de mi parte, pues para brindarles una orientación para que puedan intervenir de manera temprana y que verifiquen los datos, pues, con un nutriólogo, un pediatra que tengan de confianza, para que les dé un seguimiento y verifique las curvas de crecimiento, pues, a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Además, de las anotaciones que les hice, pues, el principal objetivo es evitar los problemas subyacentes a su estado nutricio actual. Bien, vamos a iniciar con las recomendaciones que, pues, son dirigidas a los padres, ya que son los responsables de proporcionar las mejores opciones para que el niño elija qué comer. Em, es importante que el niño coma en un lugar tranquilo, agradable y sin distracciones. Muchas veces normalizamos el hecho de estar frente a la pantalla, o estar viendo el celular, o estar viendo la tablet, a la hora de la comida. Incluso para un adulto no es, pues, un hábito saludable, ya que se dice que no se está haciendo conciencia de la digestión de los alimentos y por eso muchas veces se relaciona con el sobrepeso o la obesidad, el que no se está haciendo conciencia de la digestión con este tipo de hábitos a la hora de comer. Entonces, pues sí es recomendable un buen lugar tranquilo y que no tenga distracciones. Además de seguir un patrón de servir los alimentos a la misma hora y, bueno, darle tiempo a que el niño tenga esa hambre y entre comida, pues, para que él identifique las señales de hambre y saciedad. También, muchas veces como que los niños están corriendo y están, haciendo algún tipo de actividad, pero es recomendable que antes de las comidas el niño esté tranquilo para que pueda tener una correcta alimentación, ya que un niño cansado no come. También es importante que acoplemos la mesa, la silla a pues, su estatura, ya que debe quedar a la altura de su abdomen, la mesa. Y bueno, también siempre se vio desde la alimentación complementaria, pues que el niño tenga sus vasos, su plato y sus cubiertos. También, pues que el niño, además de que el niño tenga, duerma bien para que tenga una correcta alimentación a la hora que está comiendo, pues esté todo en orden. La presentación de alimentos a veces en esta etapa es muy importante, ya que como dicen, de la vista nace el amor y para los niños es muy importante ver un alimento, pues, así como lo vemos en la imagen, pues para que tengan curiosidad por probar los alimentos. Sin embargo, yo sé que a veces el tiempo pues no alcanza, pero bueno, al menos que tenga una variedad de colores y texturas para que el niño, este, pues sea un poco más atractivo comer un platillo en esa presentación. Además que, pues, recordando a más variedad de colores en los alimentos, mayor variedad de nutrimentos que recibimos. También es importante no dar a los niños alimentos calientes o muy fríos. Es preferible dar alimentos tibios, pues, para que no haya un pretexto de que y no después no quieran probar esos alimentos. También, a veces tienen mucho problema con los alimentos secos, se recomienda humedecer un poco para que no tengan problema al digerirlo y ofrecer alimentos por separado para que los niños empiecen a identificar los alimentos y pues tengan el gusto por cada uno de ellos. Así como que
Se hace la recomendación de que entre más porciones pequeñas el niño le des, pues él va a empezar a pedir más alimento. También lo que habíamos visto en el segundo taller, si el niño nos rechaza algún alimento, pues no hay, lo que hay que hacer, no hay que hacer que se lo coma, sino que hay que retirarlo y después, pues ahí se va a empezar a meter, no sé, en una sopita para que vaya identificando el sabor y después darlo de manera completa para que el niño empiece a tomar gusto por este alimento. Una regla puede ser servir una cucharada por año de edad por cada grupo de alimentos. Si el niño tiene 2 años, entonces 2 cucharaditas de leguminosas, 2 cucharaditas de verdura, 2 cucharaditas de, sopita, ¿no? Y que es un hidrato de carbono. Y así podemos ir guiándonos para que el niño, pues, tenga una correcta alimentación, si queremos como que reciba ese aporte, ¿no? También evitar alimentos difíciles de masticar para ellos, darle colaciones también variadas pues, que sean alimentos saludables, pueden ser frutita, unas verduritas cocidas, para que se acostumbren a estos sabores más neutros de los alimentos, así como, limitar el consumo de líquidos entre comidas, lo que son jugos, bebidas de fruta, leche, hay que evitarlos entre comidas, pues, para que al momento del plato fuerte no nos dejen las comidas. También, pues, eh, cuando al niño por algo le damos un alimento con poco contenido nutrimental, Mm, de preferencia que no reemplacemos ningún tiempo de comida, porque si está consumiendo un alimento que no le está nutriendo, pero pues a veces es normal que lo coma, este, hay que evitar tener esa descompensación y entonces pues tener el hábito de que sí, a lo mejor eso es un gusto, pero tú tienes que comer este platillo porque esto sí te da nutrimentos, ¿no? Aquí entra pues la educación en la nutrición, que vamos a tener esta regla del platillo con todas estas recomendaciones que se hicieron, pero al final pues hay que permitir, siempre con pues nuestra valoración, decidir cuánto comer, ¿no? No obligarlo a que se termine el plato porque estamos hablando pues de que también ellos al momento que van creciendo pues también va creciendo su capacidad gástrica. Entonces, pues guiarnos por esas recomendaciones de la capacidad gástrica que tienen los niños, pero pues también no obligar a terminarse los alimentos, porque pues ellos por lo general comen poquitas porciones, pero frecuentemente, ¿no? No están ya adaptados como nosotros, que que ya comemos tiempos de comida en platos fuertes. Ellos no tienen interés además por comer, ellos quieren jugar, entonces, también no es, necesario obligarlos a ya, terminarse ese plato para que sigan sus actividades. Que, pues, aquí también entra lo de comer a cierta hora y todo para inculcar modales y comer con el niño, y dar un buen ejemplo de los hábitos alimenticios. Así como, pues, ya todos, lo sabemos, pues, los hábitos de inocuidad, de que se tiene que, tener una zona limpia, enseñarse a lavar las manos antes de comer, que todo esté en perfectas condiciones. Así como lo que decía, no obligar al niño a terminarse el alimento servido, porque ya de adultos, hay muchos adultos que tenemos algún tipo de aberración alimenticia por cierto alimento, porque nos obligaron a comerlo y pues no se trataba de eso, se trataba de que a lo mejor el momento no me gustó, pero bueno, se retira, se espera unos días, se vuelve a ofrecer, primero como en algún tipo discretamente de alimento y después de manera completa. Si se vuelve a rechazar, bueno, se quita, otra vez se vuelve a ofrecer hasta que el niño empieza a tomar gusto poco a poco por ese tipo de alimento, porque si no se va a hacer una aberración alimenticia y después de adultos ni siquiera lo podemos oler. Esto también pues va a motivar al niño a probar nuevos alimentos y también es importante no utilizar postres como premio. Porque muchas veces se les dice, si te acabas esto, te doy un dulce o te doy unas papitas o te doy cualquier alimento chatarra, ¿no? Entonces, bueno, el niño va a pensar
Entonces, esto lo tengo que hacer por obligación porque no me está gustando, porque, pues, en ese momento el niño no tiene interés, pero yo quiero el premio, y un premio, pues, es algo bueno, ¿no? Lo relacionamos con algo bueno. Entonces, no, este tipo de conducta sí, a lo mejor los niños van a decir: "No, pues, es que esto es bueno", entonces lo van a relacionar con que un alimento chatarra es algo bueno. Entonces, no hay que evitar más bien, hacer este tipo de propuestas de términate la comida y te doy un postre. Bueno, aquí entra también la educación del plato del buen comer. Se hizo un taller especial para los niños sobre el plato del buen comer y bueno, me gustó mucho que supieron identificar los grupos de alimentos y, y pues me expresaron el gusto por cada tipo de alimentos y sí decían, eso es alimento chatarra, ¿no? Pero al final del día, en cuanto sale el niño, ve un alimento chatarra y pues eh, va a quererlo, ¿no? Aunque sepa o sí sepa identificar qué alimento es saludable y chatarra, pues va a tener un gusto por lo chatarra, pero pues ahí es donde entra uno en la educación diaria alimentaria, en el siempre estar basados, como padres en la alimentación del plato del buen comer y, pues, que el niño vaya tomando esos hábitos. Ahora me gustaría hablar un poco sobre los excesos de productos, porque, bueno, últimamente se autorizó la norma, de los sellos negros que nos marca si un producto tiene exceso de azúcares para, pues, mejor identificación por parte del consumidor. Pero he visto en los centros comerciales que muchas veces, pues vemos los sellos y, ay, no va a ser tan malo, échalo, ¿no? Bueno, hay que tener un poco más de conciencia sobre la elección de este tipo de productos, pero me gustaría ahí profundizar poquito más para entender, porque pues están los sellos, pero no nos explicaron por qué o qué es lo que hay de trasfondo, ¿no? La norma oficial mexicana de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas es la NOM 051. Bueno, es lo que se implementó en este caso, para que a partir del etiquetado, su objetivo pues es advertir de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos, ingredientes que representen riesgo para la salud en un consumo excesivo. Aquí la Organización Mundial de la Salud, pues, nos ha hecho recomendaciones sobre lo que es azúcar, sodio, grasas saturadas y demás, ¿no? En base a esas recomendaciones, bueno, se hace también este, la norma hace una declaración de que se tiene que hacer por 100 gramos para que se pueda identificar en comparación a otros alimentos, porque anteriormente, si quisiéramos identificar un producto con otro, los gramos no eran los mismos, entonces ya era más difícil estar haciendo ahí una regla de 3 para identificar qué alimentos tiene, y pues la mayoría de la población no tiene esos hábitos de estar revisando las etiquetas nutrimentales y pues tampoco el tiempo para estar revisando. Entonces se hizo una estandarización por 100 gramos para que sea más fácil identificar estas declaraciones entre un alimento y otro. Bueno, la recomendación, por ejemplo, aquí voy a entrar un poquito en el tema del azúcar, sodio y grasas saturadas, que no solamente nos va a servir en esta etapa, sino para tener un poco más de conciencia también en la alimentación adulta. El azúcar en niños, es un poco menor, pues, a la ingesta recomendada para adultos. La OMS dice que se recomienda el consumo máximo de 25 gramos, que son aproximadamente 6 cucharadas de café, de azúcar al día para un adulto con índice de masa corporal normal. O sea, ya con problemas de obesidad, sobrepeso, pues ya hay que limitar ingesta, ¿no? O bueno, también se saca una dieta promedio, se dice que son 2000 kilocalorías al día. Entonces, el 5% de esa dieta, lo que corresponde a hidratos de carbono, que un hidrato de carbono tiene 4 kilocalorías, corresponde a 25 gramos de azúcar.
Y aquí, pues, el ejemplo de los niños, pues, por ejemplo, en una dieta aprox de un niño de 1 a 3 años, si son 1,300 kilocalorías, el 5% son 16.5 gramos, aproximadamente 4 cucharaditas. Entonces, imagínense, en sí nosotros no comeríamos 4 cucharaditas de azúcar, así normal, ¿no? Ni siquiera la toleraríamos, pero estos alimentos contienen más de eso y, pues, tienen aditivos, todo para que no, identifiquemos el sabor extremo de estos ingredientes, pero, al final de cuentas sobrepasa en excesos todos estos nutrientes que hay que cuidar. También las grasas saturadas y grasas trans, que son, pues, grasas no saludables, bueno, pues esto ya hemos visto que pueden alterar los niveles plasmáticos de colesterol total en la y LDL, por lo que la recomendación diaria de la ingesta debe ser en niños 10% de la dieta en lo que corresponde a kilocalorías. Hay que tener un buen consumo de grasas saludables y eliminar casi el consumo de, preferentemente no, de grasas saturadas. Las grasas saludables son buenas, ya que ayudan, sobre todo en esta etapa de crecimiento, pues a tener mejores funciones hormonales y las necesitamos para que las vitaminas liposolubles, que son las que les comentaba, que son A, D, E y K, este, puedan aprovecharse y también atravesar la membrana lipídica de las células que, pues, componen nuestro cuerpo y, pues, podemos aprovechar los nutrientes de esa manera. Pero, bueno, esas son las grasas saludables y es por eso que son importantes. Pero las que no son saludables, pues, no son importantes y no nos van a traer un beneficio, al contrario, como le decía, niveles plasmáticos de colesterol y, pues, triglicéridos, ¿no? Y en lo que respecta a lo que es el sodio, la Organización de la Mundial de la Salud nos hace la recomendación del consumo de sodio, no de sal, de 2.3 gramos y en niños de 2 gramos. Eh, el sodio lo vamos a encontrar pues de manera natural en alimentos, pero también aquí están agregados en cierto tipo de alimentos que aunque parezcan ser dulces, tienen sodio como conservante, por ejemplo, o aunque parezcan ser salados, también tienen azúcar. Entonces hay que cuidar estos alimentos que tienen este contenido bueno, no nutrientes, de componentes. 1 gramo de sal equivale a 0.4 gramos de sodio. O sea, 5.5 gramos de sal, pasadito de una cucharadita, tiene 2.2 gramos de sodio. Ya con eso, ya tenemos la ingesta que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero, pues, estamos de acuerdo que nadie se va a añadir así una cucharada de sal, en un plato, ¿no? Eso es lo que se recomienda al día. Pero, pues, sí la sal regularmente, debemos cuidar, pues, no sobrepasar en todos los alimentos, pero, pues, muchas veces sí la sobrepasamos, y hay que tener especial cuidado con la sal. Este, pues, que bueno, podemos ver que aquí nos va a alterar, la presión arterial, el consumo excesivo, y entonces empiezan a tener enfermedades cardiovasculares, además de la retención de líquido y problemas renales y demás, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la sal, con el sodio por esta parte, ¿no? Pero también, una cantidad, pues, es recomendada. También en lo que es la presión arterial baja, las personas que sufren presión arterial baja, se recomienda un consumo, pues, ver primero si está consumiendo la adecuación de sodio, y si no, si sigue con este problema de presión arterial baja, bueno, ahí poquito compensar, para ayudar a aumentar la presión arterial. Lo que podemos ver en estas declaraciones, por ejemplo, en los sellos de exceso de calorías, sodio, grasas y azúcares, o pues grasas saturadas, o además también hay declaraciones en los dulces que tiene
contiene edulcorantes que no son recomendables para los niños o contiene cafeína, que tampoco es recomendable, porque, bueno, los edulcorantes muchas veces son hasta peor lo que pueden causar que este tipo de otros sellos, ¿no? ¿Por qué no es recomendable en los niños? Bueno, va a provocar cambios en la composición y función de la microbiota intestinal, aumentando en consecuencia la probabilidad de desarrollar alteraciones metabólicas. Y se ha visto que ciertos colorantes, edulcorantes, están relacionados con problemas tiroideos. Entonces, pues a veces veo que es muy normal que los niños coman dulces, 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 o alimentos procesados que tienen este tipo de edulcorantes, y podemos ver que ya la gran parte de la población pues sufre todos estos problemas que hemos estado hablando. Aparte, cada vez se ven más personas con problemas tiroideos. Entonces, pues puede ser que sea porque tuvo un consumo desde la infancia excesivo de este tipo de productos chatarra. Y bueno, lo podemos ver que hasta los minis empaques, los que son de una piececita, viene 3 sellos, bueno, porque está acumulando los sellos, ya sea de azúcar, calorías, demás, ¿no? Sodio, demás. Y además, bueno, ahí hay a veces trampa que también se está regulando ya lo que es los azúcares añadidos. Porque muchas veces no se entiende, no tiene azúcar. Que no tenga azúcar no significa que no la tenga, porque hay derivados del azúcar que, que ahí es como una trampa, ¿no? Que te ponga no tiene azúcar, pero realmente tiene otro tipo de azúcar que como consumidor regularmente no la identificamos. Este, ¿Qué tipo de azúcar podría ser? Bueno, jarabe de maíz, de alta fructosa, la dextrosa, la maltosa, la fructosa, la miel. Y hay otra lista interminable de tipos de azúcar que le ponen y dicen, no, es que no contiene azúcar, no, sí contiene azúcar. Y ya se está especificando eso en las etiquetas, de que se explique al consumidor, estos son otros tipos de azúcares, ¿no? Y bueno, en el ejemplo del jarabe de maíz de alta fructosa, por ejemplo, en el pan Bimbo, lo que está en el blanco, hay que cuidar como que eso, porque eso, mm, el consumo de fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, es metabolizada en el hígado directamente. Y por un lado, bueno, va a inhibir la oxidación de ácidos grasos, y por otro va a estimular la lipogénesis de novo. ¿Qué es esto? En el hígado, ¿a qué me refiero? A veces relacionamos mucho, es que no como grasas, pero no bajo de peso. Bueno, el jarabe de maíz de alta fructosa nos va a estimular una creación de grasa en el hígado y bueno, también en otros tejidos adiposos. Y bueno, a comparación de la glucosa, el consumo que tengamos de otro tipo de azúcar, como el jarabe de maíz de alta fructosa, no nos va a dar una señal de saciedad. Pasando de estos alimentos, bueno, pues vamos a ver que también es importante el acomodo de los ingredientes, porque el primer ingrediente en la lista de declaración nutrimental, el primer ingrediente al último va a ser de mayor cantidad que contenga de ese componente hasta, hasta el último va a ser el que menor cantidad contenga. Entonces, muchas veces no nos ponen cuánto de cada cosa que se le agregó tiene, pero nosotros vamos a saber identificarlo a partir de que si primero dice que tiene azúcar y después dice que tiene otro componente, entonces ese alimento se compone mayormente de azúcar. Entonces ahí hay que cuidar. También no se recomienda un producto que contenga más de 5 ingredientes. Ahí estamos hablando de algo que no es bueno, como elegir como consumidor. Si un producto ya tiene más de 5 ingredientes, no. Si un producto ya empieza con azúcar, grasas, no. Hay que evitar ese tipo de alimentos, ¿no? Y por ejemplo, en este juguito, que a veces veo que es muy normal dar de lunch a los niños, la recomendación en los niños de azúcar son 16
bueno, ya subiéndole edad en preescolar, 16 a 22 gramos. Entonces, a veces un alimento no tiene azúcar añadida, pero es alto en azúcar del alimento en sí, sin que tenga añadida. Entonces, también ahí empieza como engaño por parte de estos tipos de productos, porque si bien no tiene azúcar añadida, la declaración nutrimental se hace por el azúcar añadida, pero va a contener también el propio alimento a un azúcar de manera natural, pero que es alta, ¿no? Los sellos de exceso se declaran si el producto excede la cantidad que se recomienda por 100 mililitros. Entonces es cuando le ponen el exceso y como lo dije, es una estandarización que se hace ya sea si son mililitros o gramos. Pero aquí vemos y nos podemos confundir en el hecho de que nos dice el tamaño de la porción 100 mililitros y a veces nos guiamos por eso y decimos, ah, bueno, este juguito tiene 12.5 gramos de azúcar y decimos, bueno, no es tanto si nos guiamos por el valor de la ingesta, ¿no? Y bueno, son 12.5, pero realmente, si nos fijamos, las porciones por envase de ese jugo son dos, porque el jugo son 200 mililitros. O sea que esta declaración nutrimental de 100 mililitros se tiene que multiplicar por dos, lo que nos hace un total de 25 gramos de azúcar por el juguito. Nada más por el juguito. Ahí está el problema en exceder pues los gramos hasta en un solo jugo de la ingesta que se recomienda en todo el día, ¿verdad? Más aparte, pues que si comemos algún otro alimento de este tipo procesado, más aparte de lo que ya viene de manera natural en las comidas, pues ya estamos excediendo por mucho lo recomendado. Así como también en este otro producto que tiene azúcares, se supone que son de manera natural de los alimentos que se utilizaron para hacerlo, 46.1 gramos. Y añadidos todavía para endulzarlo, 44.9. Entonces, pues ahí estamos excediendo, en este caso, el tamaño de la porción, pues como es estandarizado es por 100 gramos y el gansito es por 50. Aquí sería, al contrario, dividirlo entre dos, pero de igual manera, ya con las azúcares, a la mitad, pues también estaríamos ahí en el rango de 25 gramos casi y no es lo más adecuado, ¿no? También aparte, eso más los azúcares añadidos, incluso tiene más azúcares obviamente que el jugo, ya contemplando los dos tipos de azúcares, pero, y por menos porción, ¿no? Pero al final de cuentas, sí es muy importante estar viendo estos tipos de alimentos porque es lo que nos empieza a traer un problema. Y bueno, también a mí me gustaría hablar sobre un tema que he visto que regularmente se hace cuando una persona sufre una bajada de presión. A mí me lo llegaron a recomendar cuando de chica tuve algún episodio. Cuando a uno se le baja la presión arterial, pues tómate una coca y además cómete una cucharada de azúcar y tómate la coca, ¿no? Pero no es lo correcto. Porque se nos está bajando la presión, no estamos teniendo una hipoglucemia, que es una bajada de glucosa en la sangre, ¿no? Que pues más regularmente se dan los diabéticos. Pero en ese caso, en los casos, por ejemplo, de las hipoglucemias, el rescate que se tiene, si no se tiene obviamente un gel de glucagón específico para los diabéticos, si es una persona que apenas está empezando con estos problemas y no tiene esa información o no tiene a la mano ese sobre de rescate, es tomar 15 gramos de hidratos de carbono simples porque son de rápida absorción, como lo es una cucharadita de miel o una cucharadita de azúcar y se espera 15 minutos y se mide la glucosa y si todavía no llega a niveles normales, que puede ser 70 mínimo, entonces se come otros 15 gramos de hidratos de carbono, se espera 15 minutos, se toma la glucosa y si no, pues repetir hasta que se tenga el nivel adecuado, o sea, pasando los 70 miligramos por decilitro
en cuanto ya llegue a ese nivel, pues ya deja de estar consumiendo estos rescates, ¿no? Pero eso es lo que a veces veo que en la presión arterial, cuando se baja, hacen ese tipo de rescates con la coca y el azúcar, y no es como el mecanismo correcto de que necesita el organismo, porque no es una hipoglucemia, como en este caso que lo comentaba. Y volviendo al mecanismo de la presión arterial, cuando uno tiene presión arterial alta, ¿qué nos recomiendan? Si alguien ha ido con un nutriólogo, ¿qué nos recomiendan? No, pues limite o casi elimine, depende del grado que tenga la persona, el consumo de sodio, ¿no? Elimínelo casi, porque esto le está subiendo la presión. Siempre eso es lo que te va a recomendar un nutriólogo. Bájale a la sal, ¿no? En el caso contrario, a la presión baja, se recomienda aumentar o ver si realmente se está cubriendo este consumo de sodio en las personas con este padecimiento y ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo? La presión arterial está conectada mediante un sistema a los riñones. Estos tienen un sensor que va a identificar la pasada de sodio y cloro a través pues, del volumen sanguíneo que pasa en el riñón y va a identificar si hay poco o mucho sodio. Y ahí se va a producir un mecanismo de regulación que va a aumentar o disminuir la presión arterial. Que bueno, además se tiene que tener una dieta equilibrada en sodio, potasio y magnesio. Entonces, el rescate para esos casos de presión arterial baja no es la coca y el azúcar. Eso es otro tipo de rescate para otro tipo de enfermedad. Pero sí, como que no es lo más adecuado, ¿no? Y lo digo porque, pues, hay que cuidar el consumo de este tipo de azúcares, entonces mejor hay que tener, si ya sabes que eres una persona que sufre de estos problemas de bajada de presión, pues bueno, estar cuidando los niveles de sodio que estés consumiendo. Porciones por grupo de alimentos se pueden guiar también en esta tablita, hablando de las porciones, que ya aquí ya entra una porción adecuada al sistema de equivalentes. Aquí podemos ver que de los 2 a los 3 años, 11 meses, más o menos, casi 4, va una dieta. Obviamente, conforme va creciendo, va aumentando las kilocalorías, que van de las 1000 a las 1200. Y bueno, ahí se va viendo el número de porciones de cada grupo de alimento por los años. Después pasa de 4 a 5 años, casi 6. Y también ahí vemos un aumento en las kilocalorías y en las porciones. Así como pues ya llegamos hasta la etapa casi de los 13 años, ¿no? Pero esta guía, esta tablita puede servir para más o menos tomar una referencia de que no estemos tanto sobrepasando esta cantidad porque nos puede ocasionar un sobrepeso o obesidad, como estar cubriendo estos requerimientos. La cantidad de agua simple, pues no hay una cantidad sugerida, pero sí hay que procurar que los niños tengan como hábito estar consumiendo agua natural. Aquí vemos el tamaño de porciones de alimentos comunes en la dieta mexicana, pues para que ustedes se vayan dando una idea de lo que son las porciones y a la tabla anterior, cómo las cubrirían. Por ejemplo, hablando de cereales, una porción no es lo mismo a un bolillo, porque muchas veces dicen, ay, es que sí me estoy cuidando, pero me comí un bolillo. Bueno, más o menos es referencia esta tablita, porque en sí un bolillo es un tercio de pieza, pero aquí nos está poniendo como un estándar, ¿no? Pero para que precisamente no estén como que contemplando cada alimento dentro de un grupo y diciendo cuánto es de esto, cuánto es del otro. Más o menos se va a ver, o sea, una porción de un cereal es una tortilla. Una porción de media porción, pues es media tortilla, hablando de maíz. O por ejemplo, en tazas de arroz ya cocido, pues es media taza de arroz
es una porción. Y así sucesivamente. Una porción de cereales es 1/3 de taza de avena ya cocida. Entonces, así es como nos vamos a ir, guiando. En el caso de las grasas, una porción de grasa es una cucharadita de 5 gramos de aceite o aguacate, de ajonjolí, de aceite de maíz, ¿no? De cualquier tipo de aceite es una cucharadita. Y bueno, ahí también nos da ya de lo que es un guacamole, ¿por qué? Porque, pues, el aguacate es un tipo de lípido, de grasa. Saludable, pero lo es, y también hay que controlar el consumo excesivo. Y, aquí vienen ejemplos de los tipos de alimentos de cada grupo y las porciones a las que corresponde, ¿no? Porque, por ejemplo, lo podemos ver, este aquí hay otra tablita. Las verduras y frutas, también hay que cuidar el consumo excesivo de frutas porque no dejan de ser azúcares, de manera natural, pero son azúcares. Entonces, a veces, pensamos que por comer más fruta estamos comiendo saludable y no, hay que controlar su consumo también, de acuerdo a las porciones por edad. Por ejemplo, eh, una porción de fruta es ya sea un durazno, una manzana, una naranja, y para, una porción de lo que es, plátano, pera, mango, que suelen tener más azúcar en su composición, es media pieza. Entonces, no es lo mismo, si nos vamos a comer una porción de una fruta, no es lo mismo. Debemos de ver, pues una pieza, es una manzana, es una porción, pero una pera completa son 2 porciones, porque tiene más azúcares. Entonces, hay que cuidar esa parte en relación a las porciones de cada alimento. Así como una porción de fruta también es una taza de papaya o melón o sandía. Y así sucesivamente con los demás alimentos de la lista, ¿no? En relación a las porciones y lo que es, cada alimento por grupo. Aquí hay una tabla de referencia también por parte de los estándares de un promedio de peso y estatura en niñas y otro en niños. Este, Solo es una guía, si tiene un desfase mínimo, no hay que preocuparse. Como les decía, hay una relación entre la talla y el peso que se tenga, pero bueno, al final de cuentas sí es visible cuando un niño es demasiado delgado o tiene un peso elevado. Entonces, ahí se va a empezar a hacer una relación conforme a las tablas que vimos y demás, pero esto es algo como muy por fuera, lo que más o menos se promedia que un niño debería pesar y medir a esa edad. Las recomendaciones que se hacen sobre la actividad física, bueno, se deben acumular al menos 60 minutos de actividad física estructurada, o sea, un tipo de deporte, algo que sí esté bien estructurado, 60 minutos. Y si no es así, si el niño simplemente está corriendo, está, jugando con sus amigos, así, bueno, que es algo que no es estructurado, pues debe ser, más de eso. Y pues los niños no deben de permanecer más de 60 minutos, sentados a la vez, o sea, viendo el televisor, sin hacer nada, porque, lo correcto para ellos, pues, es en esta etapa que sean motivados a desarrollar competencias en habilidades fundamentales de movimiento para, pues, construir la capacidad motora y actividad física en un futuro. Y nosotros como padres, pues, somos responsables de entender esta importancia de la actividad física para los niños y, como lo había comentado, la actividad física tiene muchas funciones en el cuerpo, ¿no? Es importante la actividad física y la alimentación van de la mano. Este, la actividad física nos va a ayudar a, por ejemplo, a mayor, capacidad de quemar ácidos grasos, además de regular muchas funciones en el organismo, como lo es favorecer la absorción de calcio en los huesos. Entonces, no solamente es como una ventaja
visible física, sino que en el organismo es muy importante, hacer, hincapié en el hacer ejercicio, y es por eso que a la edad de la vejez, muchas veces se pierde la capacidad motora o de coordinación, y entonces los viejecitos, se caen o ya pierden esa capacidad, pues, porque el ejercicio físico, es lo que nos hace tener esa capacidad. Entonces, es por eso que es la importancia de llevar una alimentación sana de la mano con la actividad física. Y bueno, aquí como conclusión, pues que la comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina, como lo dijo Hipócrates. Y, mi conclusión para ustedes sería, que es importante estar siempre al pendiente de los niños, ya que un niño con mucho peso, pues, como lo dije, no necesariamente es un niño nutrido, por lo que pueden tener también anemia, o un niño delgado no necesariamente es desnutrido, sino que puede ser un factor hereditario. Y no se preocupen por unos par de kilos más o menos en sus hijos, o sea, también no hay que llevar, tienes que estar en este peso y tener como que esa preocupación excesiva, sino que se preocupen por darles una buena alimentación en nutrientes, eh, ni tener una total restricción de alimentos, porque también es válido, comer de vez en cuando algún cierto tipo de gusto que tengamos. No hay que también no hay que procurar, se dice que hay que tener alimentación, alimento lácteo light, ¿no? Pero hay que también normalizar, o sea, tomar leche entera, cuando la tomas con porciones adecuadas, no te va a causar ningún efecto negativo, porque al fin de cuentas un producto light es el 30% menos de su presentación original. Entonces, no estamos teniendo, este, un producto sin grasa, sino que es el 30% menos de su producto original. Este, también, pues, no hay que tener un conteo excesivo de kilocalorías o estar contando gramos y demás, y que los niños vean este tipo de conductas, no es algo que se tenga que normalizar tampoco, porque no debemos inculcar el miedo a los alimentos, pero, pues, tampoco debemos normalizar el consumo excesivo de ellos y peor de alimentos chatarra, que esto además va a traernos una consecuencia a nivel emocional en los niños que van a afectar en la adultez, pero sobre todo en la etapa de adolescencia es cuando se ve mucho lo que es, pues, la anorexia, la bulimia, o, pues, estos niños que siguen con tendencia de sobrepeso, obesidad, que que en ese aspecto, pues, pueden tener conductas de al no saber controlar su saciedad, coman por algún tipo de emoción que tengan en el momento, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con esa educación en la nutrición y enseñar a tener el hábito de la buena alimentación, no con un objetivo físico, sino con el objetivo de la salud, para que controle sus emociones y no lo haga a través de la comida. Y aprenda también a disfrutar sabores, texturas y demás a través de una alimentación sana, y que sí se pueden dar un gusto, 2 veces en una comida, al día, por semana. No, también no es tener miedo a los alimentos, no hay alimento malo, sino que hay que cuidar todo lo que consumimos en cantidades. Este, y no siempre podemos llevar una alimentación estricta, sino que siempre debemos llevar una alimentación que se guíe en el propósito de nutrirnos. Y bien, pues les agradezco infinitamente estar en este programa. Espero les haya servido y ustedes también puedan compartir esto con otras mamás. En especial me gustaría que fuera con las mamás primerizas para que cuiden el proceso desde la lactancia materna, la introducción de la alimentación en su periodo correcto y también para que sepan identificar alimentos alergénicos o que causen intolerancias en los bebitos. Y bueno, también hasta este proceso que estamos viendo, que es la alimentación preescolar, y se genere un hábito, el cuidado nutricional en cualquier etapa de la vida.
Gracias y recuerden abrir más semillas y menos latas.